mis criaturas de la noche, bienvenidos a un nuevo episodio de Tenebris Horror Show. El día de hoy tenemos un súper invitado, mi pololo. En el episodio de hoy vamos a diseccionar el horror como un vampiro hambriento de sangre. Hoy vamos a traer un plato fuerte, Nosferatu, la nueva versión de este año 2025, que es un clásico inmortal y un obligado para todos los que nos gusta el cine de terror y sobre todo para los que amamos a los vampiros, dirigida por el visionario Robert Eggers. Y pues bueno, ¿están listos para adentrarse en estas sombras? Vamos para allá. Once upon a time, Professor, He stole to me in my dreams! This creature has chained itself to your wife. Impossible. Its sole impulse is to consume all life on Earth. He is coming. Only you can redeem us. He's coming. Who's coming? Nosferatu. Bueno, y primero demos un breve intro de este director visionario llamado Robert Eggers. El tipo que hizo que un faro y una cabra se sintieran más aterradoras que cualquier Scream Queen, para empezar. Ahora se atrevió con el vampiro original. Protagonizan Bill Skarsgård como el conde Orlok, que muchas sintieron cosas de Shiva cuando lo vieron, según he leído por ahí, porque la verdad no sé, pero bueno, cada quien. Y que por cierto también es Pennywise, y ahí vimos algunas cositas raras con respecto a ello, pero bueno, ahora se fue para con los colmillos más refinados. Y Lily Rose Depp, que protagoniza a Ellen, la pobre alma atrapada entre el amor, la lujuria y la oscuridad. ¿Qué nos dices al respecto? Robert Eggers para mí es uno de mis directores favoritos. La verdad es que no lo conocí hace no demasiado tiempo, quizás hace unos 5 años he de decir, y fue con The Lighthouse. Yo ni siquiera había asociado que Lighthouse era del mismo director de The Witch. A mí me gustó mucho The Witch, pero en su momento yo sentí The Witch así como de, bueno, está bien, pero la verdad es que no había entendido mucho de qué va la filmografía de Eggers. Es muy espiritual, es muy gótica, entonces creo que al final Nosferatu lo que hace es que junta mucho el trabajo que él ha hecho durante muchísimos años. Y aparte hay una cuestión muy interesante que seguramente ya detallaremos más adelante, que es una película en realidad codirigida. Y uno de los otros directores precisamente es Chris Columbus, que si no lo sabían hizo Mi Pobre Angelito. Entonces es muy raro que pienses que alguien hizo Mi Pobre Angelito o La Nana Dogfire, ¿te acuerdas? Sí, sí. Uy, es Chris Columbus. Entonces es muy raro pensar que tienes un director que se ha dedicado a hacer cine oscuro, gótico, junto con alguien que ha hecho películas que nos han hecho reír muchísimo de infancia, sí. Estén haciendo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy interesante que ya analizaremos más adelante. Sí, que justo ya habíamos visto como en otras películas este tipo de saltos del director de un tipo de película muy distinto, de un género muy distinto, y saltar a algo muy oscuro. Pues está muy padre, está muy interesante, porque siento que combinan cosas que hace que la película resalte mucho más que otras de por sí. Pero bueno, ahora pasemos un poco con Willem Dafoe, que es para mí uno de mis villanos siempre favoritos, pero en esta película tuvo un papel un tanto más diferente. Y fue un papel clave, no nada más. No voy a dar spoilers todavía, hasta aquí, no se preocupen, pueden verlo con la tranquilidad del mundo, pero pues es Willem Dafoe, no necesito decir mucho más. Y también contamos con la participación de Nicholas Hoult, que interpreta a Hutter, el desafortunado agente inmobiliario y esposo de Emma Corrin. Y Emma Corrin, que brilla como una misteriosa habitante del castillo que guarda secretos que nadie quiere desenterrar.
Y algo muy interesante de William Dafoe es que él ya había protagonizado al Conde Orlok antes en una película que se llama The Shadow of the Vampire. Es una película creo que es de los 70s, no tengo el dato bien, pero es muy interesante cómo hay una relación entre William Dafoe con Nosferatu y ahorita toma un papel totalmente diferente. Entonces creo que para él haber sido toda una experiencia poder ver a su Conde Orlok siendo protagonizado por una persona como 30 años más joven que él. Entonces creo que eso también es un dato muy muy interesante de la participación de William Dafoe aquí. Ahora sí, con los spoilers. Yo aviso, yo anuncio para que se salten este pedazo si no quieren escucharlo. Pues vamos un poco con lo que fue la historia de este remake de la película de Nosferatu. La historia sigue siendo fiel al espíritu de la original de 1922, pero Eggers no pudo evitar agregar unos toques hipnóticos de vez en cuando. Esta versión expande la historia de Hotter, interpretado, ya decíamos, por Nicholas Hoult, que es el agente inmobiliario que viaja al castillo del conde Orlok en un rincón remoto muy frío de el este de Europa, y su misión de este viaje tan caótico que comienza es cerrar un trato para que Orlok pueda comprar una propiedad en el pueblo de Wisborne, que es donde ellos realmente habitan. Pero desde el primer momento el castillo aparece un personaje más oscuro, opresivo, lleno de sombras que parecen cobrar vida. Algo muy muy interesante de toda la mitología detrás de Nosferatu es que ha inspirado a innumerables bandas de metal. Hay una banda de black metal llamada Carpathian Forest que hace mucha referencia a que el castillo del conde Orlok está en los Montes Carpatos precisamente. Entonces, bueno, referencia gigantesca. Y otra es que el conde Orlok tiene una relación con el satanismo. Se supone que Orlok no es tal, es un vampiro pues, pero parece que es algo así como Hellboy. ¿Ves que Hellboy se supone que es hijo de una humana y un demonio, algo así? Orlok es algo así. De hecho, se supone que Orlok es hijo de Belial, uno de los principales generales del infierno. Entonces hay una relación muy grande entre Orlok y el satanismo. Hemos visto incluso referencias a Nosferatu en American Horror Story. Entonces creo que aquí es muy muy interesante que Eggers logró adaptar incluso muchos de esos aspectos de la cultura de Nosferatu y cómo ha impactado en la cultura pop en la película. La tipografía, todo esto está muy muy basado precisamente en el legado que ha dejado esa película de hace tantos años. Gracias, México. Y siguiendo con la historia de la película, vamos ahora cuando Hotter conoce al conde. En este momento se desata totalmente el caos, porque entonces vemos por primera vez a Skarsgård interpretando a Orlok, quien entrega una actuación bastante escalofriante y una imagen de un Orlok muy, muy actual, muy rediseñada. Cada mirada, cada gesto te pone la piel de gallina verdaderamente. La película no solo se centra en su amenaza, sino también en la conexión mística que llega a hacer con Ellen en este caso. Y para esto, Ellen no es la típica víctima, tiene agencia y su sacrificio final que te deja en shock al final de la película. Para los que igual y ya la vieron, pero escucharon como Orlok habla como un ruso muy extraño, que no se entiende muy bien qué es. Ese idioma es damasio, es una lengua que de hecho ya está muerta, ya no se habla. Pero la idea precisamente era que juntaran esta cuestión atemporal del vampiro, ¿no? Habla una lengua que se perdió en el siglo VI, pero se supone que, bueno, siendo el siglo XIX, él sigue hablando esto, ¿no? Entonces la idea es justamente que dieran este aspecto atemporal. Y también algo muy interesante del maquillaje es que Eggers estudió junto con su equipo cuáles eran algunas de las fases del deterioro de la carne cuando mueres, como estas fases justamente de la descomposición, y eso es muy padre porque lo utilizaron precisamente para hacer el maquillaje. Entonces la idea es que se pudieran apreciar ciertas partes del cuerpo de Orlok como si estuvieran podridas de hace muchísimo tiempo para darle este mismo carácter del vampiro, ¿no? Entonces es muy interesante porque al final nos presentan un vampiro
que si bien no se ve precisamente limpio, pues es que precisamente representa que va vivo muchísimo tiempo y que partes de su cuerpo pues se continúan pudriendo. Es algo muy padre porque no lo hemos visto en otras películas de vampiros tan recientes. Quizás hemos visto más bien vampiros brillar, pero no los hemos visto tanto pudrirse, y esto ha sido algo muy muy interesante desde mi punto de vista. Pero bueno, aquí no termina todo. Eggers introduce algunos nuevos personajes y subtramas que enriquecen muchísimo la narrativa. Por ejemplo, hay un enfoque mayor en la población del pueblo de Wisborg, mostrando cómo las supersticiones y los miedos colectivos pueden llegar a ser tan peligrosos como el propio vampiro. El barco que transporta a Orlok es otro elemento crucial. Su viaje está lleno de muertes misteriosas y una atmósfera de pesadilla que parece sacada de un cuento gótico. Pero bueno, ahora pasemos a algunos datos curiosos de esta película. Robert Eggers, número 1. Él casi no la dirige. Originalmente era un proyecto de otro director que por ahí ya nos hicieron el comentario, pero Eggers luchó mucho por tener el control porque es fanático del cine expresionista alemán, lo cual lo tenía muy emocionado al iniciar este proyecto. Dato número 2. El diseño de Orlok está inspirando en murciélagos reales. Y en parte lo que él también nos decía de la descomposición del cuerpo cuando uno se va. Skarsgård tuvo que usar un maquillaje que tardaba 6 horas en aplicarse al día. De hecho, parte del vestuario sí se basó precisamente en algunas vestimentas de época. Incluso han traído algunas muy selectas que son vestimentas que sí se confeccionaron en aquel entonces. Algo muy interesante también es que algunas de las vestimentas del Conde Orlok no coinciden en tiempo, precisamente para darle también esta temporalidad que creo que se enfatizó muchísimo en la parte del vestuario. Trae una chaqueta que es de 100 años antes, trae un chaleco que es de 50 años después. Entonces, precisamente la idea son detalles muy sutiles donde es difícil darse cuenta, pero esto deja entrever el gran detalle con el que hicieron la película a nivel visual. Dato número 3. La película usa luz natural. Muchas escenas están iluminadas solo con velas o con la luz del amanecer. Junto con estos enormes detalles que tiene en torno a la luz, de hecho hay hojas que se encuentran en algunos escritorios donde realmente están escritos a mano para que precisamente dé la impresión de época. Es decir, hay muchas películas que de repente hemos visto de época donde ves casi un vaso de Starbucks ahí, ¿no? Entonces, en este caso... O el avión. Entonces, en este caso se han tomado el tiempo justo de hacer cartas a mano pequeñas para que pareciera que Helen las está escribiendo. Entonces, me parece un detalle impactante de justamente la escenografía. Y parte de esto también es cómo construyeron la ciudad. La ciudad son 5 sets que van cambiando nada más los techos, pues particularmente para crear diferentes escenarios, ¿no? Entonces, esto es muy padre porque es muy raro que hoy en día todavía creen o recreen ciudades completas o fragmentos de ciudades para hacer una película. Sobre todo este género, el terror usualmente se graba en 3-4 localizaciones, es todo, se suelen basar en la casa de los protagonistas, donde está el demonio o algo así, y algún otro sitio como neutral. Entonces, el hecho de que creen todos estos sets habla de no nada más el presupuesto que por supuesto que Eggers tiene ahora, sino el gran amor que le tiene el director a cuidar preciso todos estos detalles. Datito número 4. Guiños al original. Hay planos calcados de la versión de 1922 que son muy icónicos de nuestra primera versión de Nosferatu, que es como la sombra del vampiro en la pared, que también la supieron recrear muy bonito en esta ocasión, pero con un giro más moderno. Dato número 5. Un detalle aterrador. Durante el rodaje en Islandia, varios miembros del equipo junto con los actores registraron que vieron extrañas figuras en el set. ¿Será casualidad? ¿Será realidad? ¿Quién sabe? Cada quien lo decidirá. Dato número 6. Hay un homenaje a Max Scratch. El maquillaje y la postura de Skarsgård son un tributo directo al actor que interpretó al conde en la versión original. Creo que eso está bastante obvio. De hecho, Max Schreck en la película original es un actor que, si bien no era temido,
Él mantenía constantemente el maquillaje del Conde Orlok y se mantenía lejos del resto del elenco durante la grabación, para mantener como esta atmósfera del vampiro, lo extraño, etc. Y se supone, venga, esto es un total mito, ¿no? Pero dicen por ahí que los otros actores, cuando se grabó la primera de Nosferatu, tenían mucho miedo de él, de acercarse, de hablarle, porque él respondía en monosílabos, terminaba su grabación y se iba, llegaba muy temprano cuando era muy oscuro. Entonces me gusta mucho eso, ¿sabes? Creo que Bill Skarsgård intentó justo como traer esta misma atmósfera de vuelta. Creo que hay mucho tributo que hacerle a esa película. Dato número 7. Aquí tenemos algunos detalles históricos. Eggers incluyó elementos del folclore europeo real sobre vampiros, haciendo que la película se sienta aún más arraigada a la realidad. De hecho, hay muchas personas que dicen que se basó en Vlad Tepes. Yo creo que sí, que esto es como el prototipo del primer vampiro. No quiere decir que es el primer Drácula, porque Vlad Tepes jamás se entendió como un Drácula. Más bien es una especie de vampiro, pero no tanto porque chupara sangre Vlad Tepes, sino más bien con lo sanguinario que era. Entonces creo que aquí se ha basado en él, pero a nivel de la vestimenta, el bigote y estos elementos. Pero yo no estoy seguro de decir que todo Orlok está basado en Vlad Tepes. Creo que cosas como el bigote probablemente. Pero venga, tiene que representar este conde, ¿no? Este elemento de la realeza, de la aristocracia, ¿no? De Transilvania. Entonces tiene que verse así. Y algo muy muy padre que te decía el otro día es que toda la personificación que tiene es un hombre que probablemente era atractivo para una extranjera en ese momento, porque tiene que representar un hombre grande, fuerte, muy varonil, muy masculino. Pero obviamente estamos hablando de la masculinidad de 1800, que era totalmente diferente a lo que tenemos ahora. Entonces es difícil compararlo como, a mí no me parece tan masculino. Bueno, es que era hace 170 años. Entonces es muy difícil de que lo podamos traer de vuelta. Pero ciertamente sí representa eso. Un hombre extranjero, con una voz muy grave, un bigote que el resto de los personajes no tienen, un porte que el resto de los personajes no tienen. Entonces claramente es esta cosa exótica, y eso creo que es algo muy bien representado. Dato curioso número 8. Los efectos prácticos que se utilizaron. La mayoría de los efectos especiales fueron hechos de forma muy práctica, incluyendo las escenas sangrientas. ¿Qué quiere decir esto? Que no fue tanto como uso de CGI, que ya se ha visto muchísimo en las últimas películas, sino que fueron recreados tal cual en la vida real, por así decirlo. Esto también me gustó mucho. En efecto, hemos visto muchas películas, sobre todo las que vienen de Blumhouse, que traen muchísimo CGI, hasta para la sangre utilizan CGI. Creo que aquí las lágrimas de ella de sangre tienen un poco de computadora detrás, pero bueno, también es un efecto muy bien logrado. Algo que íbamos a comentar precisamente es el sonido que hace Orlok cuando come a los niños, o cuando está chupándole aquí el esternón a todos. Ese ruido que hace es precisamente el mismo. Es el mismo efecto de sonido que está en It. Entonces, eso es un paralelismo que seguramente se le ocurrió a él. Pero es un sonido como muy bestial, como de un animal grande comienza uno chico. Entonces creo que traer mucho este aspecto como de lo bestial hace que se sienta muchísimo más genuina esa personificación de una bestia devorando a un ser humano. Y eso me pareció muy bueno. Y ahora sí nos vamos con las conclusiones sobre Nosferatu 2025. La verdad aquí estamos muy divididos, él y yo. Tenemos opiniones un tanto distanciadas las unas de las otras. A mí, la verdad, sinceramente, no me gustó esta versión de Nosferatu. Yo sí me quedaría con la versión de 1922. Siento que es extremadamente lenta. No tengo problemas con que algunas películas sean lentas, sobre todo hablando de este director. La película de The Witch a mí me gustó muchísimo. La escenografía tanto en The Witch como en esta película creo que son perfectas. El ambiente está muy bien. Las actuaciones hay algunas que me dejan bastante que desear. La historia, como les digo, yo la siento muy lenta y como que en algunos puntos innecesaria.
Entonces, pues yo a esta película le daría, la verdad, un 7. Yo creo que ya ni siquiera está en el cine, entonces si se saltaron esa parte, que bueno, mejor véanla en algún sitio de stream, o si no, pues ya saben, en las paginitas que podemos encontrar por ahí en internet. Pero esa es mi versión. Ya sé que muchos no la quieren. He escuchado cosas bien raras también, como eso que les contaba, que muchas sintieron cosas de chiava cuando vieron al Orlok nuevo. Cosas muy raras, pero pues sí, esa es mi opinión de esta versión de Nosferatu del 2025. A mí me encantó. No, creo que tiene cosas profundamente rescatables. La escena final me parece espectacular en muchos sentidos. Hace mucho que no veo una escena final que me gustara tanto. Sobre todo con un plano tan artístico, ¿no? Como que podría tomarle una fotografía de eso y enmarcarla. O sea, está muy buena, es muy buena escena final. Creo que Orlok es un buen trabajo. Desafortunadamente creo que no es lo que esperábamos. Eggers aquí ha hecho una cosa homenajeando mucho al cine gótico. Tengo amigas y amigos que me han hablado acerca de lo mucho que les gustó, pero mis amigas y amigos que le dicen que les gustó se ven como... Pon una imagen aquí del típico gótico. Entonces, creo que el asunto detrás es que no es una película para todo el mundo. Y salió a un cine comercial donde claramente no a muchas personas les iba a agradar la trama. Y incluso el guión. Algo que hace mucho Eggers desde Lighthouse es que es profundamente... El guión parece un verso continuo. O sea, constantemente es muy hermoso todo lo que dicen. Rima muchísimo. Esto ya lo había visto en The Lighthouse. Y en The Lighthouse queda muy bien. Pero me queda claro que The Lighthouse también fue una película que a muchas personas les encantó por el formato, por estar en no sé cuántos cuadros. Incluso la película completa es un cuadrado. Y hay películas hay gente que salió del cine después de ver Lighthouse y dijeron: ¿qué acabo de ver y por qué le acabo de pagar a este tipo? Y creo que lo mismo pasó por acá con Nosferatu. Ese día que salimos del cine, tú entraste al baño y había mucha gente que estaba saliendo y era como de: yo estaba a punto de salirme, tu abuela hasta se durmió, tu papá creo que se salió del cine a la mitad de la película. Entonces creo que mucha gente se iba a sentir aburrida, porque es una película que claramente es cine gótico. Y hace poco una amiga me decía: es que revivió el cine gótico, una cosa que ya nadie se atreve a hacer. Le decía: pues claramente nadie se atreve a hacer, porque el cine comercial no está orientado para los góticos. Yo soy medio gótico, pero me queda claro que no es para mí. Me queda claro que otro tipo de películas ahorita en cartelera iban a brillar muchísimo más. Los Oscars son en nada de tiempo. Lo que vamos a ver en los Oscars es la agenda que tiene la crítica. Entonces, a la vez a las personas no les iba a gustar. Creo que es muy arriesgado de su parte. A mí me gustó muchísimo la música, me gustó muchísimo el vestuario, me gustó muchísimo la escenografía. Quizás un tanto contrario, a mí sí me gustó Orlok. Pero creo que tal vez si no se hubiera llamado Nosferatu y se hubiera llamado de otro modo, probablemente también lo hubiera seguido disfrutando, sin pensar tanto en esa película de los 20 que vi hace mucho tiempo, que me gustó mucho y que hubiera esperado como ciertos paralelismos que quizás no vi. Ahora creo que de alguna manera también Eggers abusa de los guiños a la película original. Hay un punto donde dices: creo que esto es la película original con efectos actuales. El problema es que la película original es de los años 20 y estamos en el 2025. Entonces, probablemente muchas personas no se van a sentir tan atraídas con ese, pues precisamente ese expresionismo, donde se trata de la luz, de los rostros, de la escena nada más, y no tanto del diálogo. Y aquí Eggers hizo una cosa que probablemente no le favoreció mucho, que fue hacer ese diálogo tan poético, intentando recrear ese expresionismo. Muy bien, pero quizás cuando entregas el producto final, el resultado iba a ser gente un poco aburrida. A mí me gustó mucho. Probablemente no sería una película que voy a repetir varias veces. La voy a recordar porque es difícil no recordar Nosferatu, pero definitivamente yo creo que yo le pongo un 7 también. Creo que le pongo un 7. He visto películas el año pasado de terror que me han cautivado muchísimo, y esta, la verdad es que la vería de nuevo solamente para disfrutar del ambiente y de la música y del maquillaje, que me gusta muchísimo. Volver a ver a directores apostándole al maquillaje. Entonces, eso sería mi conclusión. Me gustó,
Si mi conclusión no te gustó, probablemente no me invites de nuevo a tu programa. Pero creo yo que tiene aspectos valiosos la película que siempre hay que rescatar. Pues yo estoy de acuerdo con eso. Creo que tiene algo de razón. Pues es que si estás esperando que sea un remake de una película que tanto te gustó desde mucho tiempo, estás esperando como X o Y cosas, como que forzosamente quieres verlas, y si no te las dan, entonces sientes que no dio el ancho básicamente. Pero bueno, esa fue nuestra calificación de Nosferatu, este remake del año 2025. ¿A ti qué te pareció la película? ¿Si la viste, no la viste? ¿Qué team eres? ¿Eres team está salvable, sí me gustó, o eres team la neta la cajetearon? Así que recuerda también darle like a este video, suscribirte y activar la campanita para que te llegue una notificación cada que saque un nuevo video. Y la oscuridad siempre está más cerca de lo que crees. Nos vemos en el próximo Tenebres Horror Show. Bye.